¿Cómo crear un buen informe de redes sociales? Hola, soy Jessica Quero, experta en marketing digital y redes sociales, y hoy vengo a hablarte de cómo hacer ese informe de resultados de las redes sociales para entregárselo a tus clientes o para tenerlo tú e ir analizando cómo evoluciona tu cuenta o tus cuentas de redes sociales. Primero vamos a ver las diferentes partes que debe de tener un informe. Lo ideal es que tenga las 4 partes que te voy a compartir ahora, pero sí que es verdad que dependiendo de, sobre todo tu cliente, tenemos que entender que ese informe tiene que servirle y serle útil. Por lo tanto, si le metemos mucha información que no termina de entender, o bien lo acompañamos de un vídeo explicatorio para que pueda entenderla, o bien directamente la eliminamos si no es relevante para él. Entonces lo ideal sería pues analizar primero un poco la estrategia seguida, ¿vale? Si estamos empezando por ejemplo con un cliente, hemos hecho la estrategia, ¿vale? Y ya la tiene clara, no es necesario volverla a incluir, pero si no es el caso, ¿vale? Y a lo mejor estamos haciendo cambios y demás, pues sí que sería interesante que le planteáramos cuál es la estrategia que estamos siguiendo en este momento. Aparte, obviamente, de la estrategia de contenidos, ¿no? Pues estamos haciendo colaboraciones con algún tipo de influencer o microinfluencer o con diferentes personas o creadores de contenido UGC, si estamos haciendo publicidad, ¿vale? Para que simplemente pues sepamos las diferentes estrategias que se están llevando a cabo en ese mes en concreto y así podamos saber los resultados que estamos obteniendo en base a qué los estamos obteniendo, ¿vale? Porque al final tenemos que tener en cuenta que todo lo que hagamos puede sumar. Después tenemos que analizar los resultados, ¿vale? Tanto los resultados numéricos que estamos teniendo con respecto obviamente a los objetivos, es decir, tenemos un montón de métricas en redes sociales, pero no es necesario que trabajemos y que incluyamos en ese informe absolutamente todas, sino esas que nos esté diciendo si estamos consiguiendo los resultados o no. Si yo quiero crecer, el número de seguidores es relevante. Si yo quiero tener más visibilidad, el alcance puede ser relevante, pero por ejemplo puede que no sea relevante para el objetivo que nosotros estamos teniendo alguna métrica en concreto, por lo tanto ¿para qué vamos a incluirla? Y que al final pues sea más información que pueda estar generando dudas o generando confusión en nuestro cliente. Y también aquí me gusta hacer un resumen de mejores y peores contenidos, es decir, tenemos que ver cómo ha funcionado en general nuestra estrategia de contenidos. Habrá contenidos que a lo mejor por la temática, por la estructura que hemos seguido, por el gancho que hemos hecho, ¿vale? Por diferentes motivos hayan funcionado mejor que otros. Por lo tanto, pues es importante que analicemos cuáles son esos mejores contenidos para ver todas esas características que yo he dicho y poder replicarlas, y luego que veamos también esos peores contenidos y entendamos por qué no ha funcionado bien, ¿vale? A lo mejor puede ser pues que ese contenido no haya tenido un buen gancho, que a lo mejor el formato no haya sido el ideal, que a lo mejor mi público objetivo no esté interesado, o que sea un contenido que esté ya desactualizado, en el sentido de que la gente ya no esté pendiente de eso en concreto, ¿vale? No de que la información esté mal. Entonces tenemos que analizarlo para ver cómo podemos mejorar los siguientes contenidos. Una vez ya tenemos todo eso, ¿vale? Que es toda la parte numérica, es importante que tengamos una parte de conclusiones, es decir, en base a todo eso que nosotros hemos visto, ¿vale? Esos datos, esas métricas, esos resultados que hemos conseguido, ¿cuáles son las conclusiones que nosotros extraemos, ¿vale? ¿Nos estamos acercando realmente a ese objetivo? No, sí. ¿Cómo ha ido este mes respecto a los anteriores o respecto al mismo mes del año anterior? Si ya tenemos un histórico con ese cliente o con esa cuenta. Y luego por último deberíamos de hacer una propuesta de mejora, es decir, en base a todo lo que yo he visto, qué considero que debemos de cambiar y qué considero que deberíamos de seguir potenciando, ¿vale? Aquí es importante que no nos vengamos arriba y hagamos una propuesta de 1000 cosas que cambiar. ¿Por qué? Porque si yo en un periodo corto de tiempo hago muchos cambios, pueden pasar dos cosas. Una, que genere caos en el sentido de que los usuarios vean demasiados cambios y no tengan ese espacio para adaptarse a ellos. Por lo tanto, pues puede generar esa sensación de hay demasiado cambio, ¿no? Y que pueda generar rechazo hacia la marca, hacia el contenido que se está publicando y por lo tanto no obtener esos resultados. Y segundo, sobre todo porque si yo hago 1000 cambios a la vez, no sé cuál de todos está funcionando. Entonces es importante que aunque tengamos un montón de ideas, las calendaricemos, es decir, podemos hacer una propuesta de mejora que vaya
desde este mes vamos a implementar estas cosas, el mes siguiente vamos a centrarnos en implementar estas otras, el siguiente, ¿vale? Y entonces ir haciéndolo como poco a poco. También pues podemos ir viendo si realmente esos cambios están teniendo sentido o resultado o no, ¿vale? Para ir rectificando, porque al final esto no es una ciencia exacta y puede ser que en algunas cuentas funcionen unas cosas que en otras cuentas no funcionen. Por eso es importante que al final estemos constantemente analizando. Ahora que ya sabemos cuáles son esas partes que debería de tener el informe, yo lo que te recomiendo es diseñarlo. Hay diferentes formas, no tienes por qué tener una estructura sí o sí, ¿vale? Y que sea inflexible para absolutamente todo el mundo, sino que yo lo que hago, por ejemplo, es tener diferentes e ir acoplándolas según el cliente al que le mando ese informe, ¿vale? Entonces, puede ser que sea alguien más analítico, ¿vale? Le guste más tener esa parte de datos, entonces podemos trabajarlo, por ejemplo, a través de un Excel, o podemos trabajarlo a través de Data Studio, que también es bastante interesante porque pueden ver los resultados cuando quieran, ¿vale? Podemos conectarlo y listo. O también podemos hacerlo como un poco más visual, dentro de que sea también obviamente analítico, como por ejemplo trabajarlo a través de Metricool. Es verdad que estas herramientas, digamos que te dan toda la analítica y tú eres el que tiene que seleccionar las métricas que realmente interesan, lo que realmente quieres compartir con tu cliente y ver relevante para ese objetivo que queréis conseguir, y luego añadir pues la última parte, ¿vale? El tema de conclusiones es algo que tienes que hacer tú, y el tema de propuestas de mejora pues obviamente también. En mi caso, por ejemplo, trabajo mucho con Metricool precisamente porque es una herramienta que me gusta y porque puedo descargármelo todo, ¿vale? En plan bonito, en plan visual, para que vean esas gráficas y entiendan un poquito mejor. Puedo descargarme todos los contenidos organizados o bien por alcance o bien por interacciones, ¿vale? Dependiendo de qué nos interese más, si a lo mejor dar visibilidad a esa marca o crear comunidad, y en base a eso, ¿vale? Yo además las edito, tenemos la opción de ponerle los colores de la marca, ponerle nuestro logotipo y algunas cosas de personalización, por así decirlo, básicas, para que al final pues no sea un genérico, por así decirlo, sino que esté mucho más orientado a la empresa con la que estemos trabajando y vayamos a entregarle ese informe. Y además te ahorra mucho tiempo porque a la hora de recopilar toda esa información ya lo tienes ahí, y tú simplemente tienes que centrarte pues en la parte estratégica, ¿no? En sacar esas conclusiones y hacer esas propuestas de mejora para seguir creciendo o seguir consiguiendo más ventas. Y por último, quiero compartirte varios consejos que me parecen interesantes a la hora de hacer un informe, porque veo como bastante desconocimiento, ¿no? De qué poner, qué no poner, cómo hacerlo y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, mi primer consejo es que solo pongas lo necesario, es decir, si yo voy a entregarle eso a un cliente o si yo me lo voy a guardar de mi propia marca para luego ir pudiendo analizarlo, si tengo un montón de información me voy a abrumar con tanta cosa. A mí realmente lo que me importa es si estoy consiguiendo el objetivo en concreto que nos hemos marcado. Por lo tanto, hay que eliminar toda la paja, todas las cosas que realmente no están aportando información, para quedarnos con lo que sí que nos interesa, con lo que sí que nos está diciendo si estamos consiguiendo ese objetivo o no. Luego podemos hacer, pues en mi caso, trimestral, cuatrimestral, semestralmente, ¿vale? Dependiendo un poco de la empresa y sobre todo de en qué momento se encuentre, es decir, si tiene un crecimiento bastante rápido o si a lo mejor ya está como más estabilizada, pues dependiendo de eso hago un análisis como mucho más exhaustivo, y entonces ya me fijo en métricas que normalmente sí que miro, ¿vale? Porque al final, por ejemplo, con Metricool lo tenemos todo bastante visible y podemos ir mirando, pero no profundizo tanto, ¿vale? Como en los informes mensuales, porque realmente es algo que no es tan relevante para el objetivo que queremos conseguir. Lo ideal, cuanto más visual mejor, ¿vale? Ya os he dicho que hay algunos, yo por ejemplo he tenido algunos clientes que eran como muy analíticos, ¿no? Muy de números, y que preferían ver esa información en número, pero sí que es verdad que si todos esos números van asociados a una gráfica es mucho más visual y normalmente lo entiendes mejor. Y vas viendo un poco cuál es la línea general y puedes ver pues más fácilmente qué destaca por arriba y por abajo para analizar ese contenido o esa estrategia que se llevó a cabo ese día en concreto y ver pues los resultados, ¿vale? Y qué ha hecho que vaya para arriba o que vaya para abajo. Cuando vayamos a un cliente, sobre todo si no es muy tecnológico, no sabe mucho de marketing, de redes sociales, es importante que lo entreguemos con una explicación, ¿vale? Como os decía antes, yo a muchos de mis clientes les entrego el informe para que puedan verlo, y aparte les hago una grabación, ¿vale? En la que vamos revisando
ese informe en concreto, ¿vale? También se podría hacer, por ejemplo, con una reunión, con algunos clientes lo hago también de esta forma, pero digamos que es una forma rápida de que nosotros podamos enviarle ese informe, comentarle lo que hemos visto y lo que nosotros queremos, que ellos lo entiendan y nos dé el feedback para todas esas propuestas de mejora que le hemos propuesto. También súper importante que analicemos y que entendamos antes de proponer cualquier cosa, es decir, no tenemos por qué en todas las propuestas, o sea, en todos los informes hacer una propuesta de mejora. A lo mejor estamos consiguiendo objetivos y está bien, a lo mejor no se nos ocurre nada o a lo mejor hemos tenido una caída por algo en concreto, pero que no afecta a nuestra estrategia, por lo tanto el mes siguiente debería de volver a la normalidad, por así decirlo. Entonces es importante que nosotros analicemos y entendamos bien qué nos están diciendo esos números, ¿no? Por qué hemos obtenido esos resultados en concreto y no otros. Y aquí tenemos que analizar tanto internamente, ¿vale?, de qué hemos hecho nosotros, como externamente. Yo ya sé que cuando llegan ciertos periodos, como pueden ser las vacaciones, puede haber una caída del alcance de interacciones porque la gente está con otras cosas, no está a lo mejor consumiendo tanto contenido de marcas y está más pues disfrutando de su día a día o cotilleando lo que hacen sus amigos, ¿vale? Entonces a lo mejor no entra a redes sociales igual que lo hace cuando no está de vacaciones, y esto es algo externo que tenemos que tener en cuenta. Luego, lo que os he dicho antes, no propongáis 1000 cambios de una. ¿Por qué? Porque si hacemos un montón de cambios no vamos a saber cuál es el que realmente ha funcionado. Es mejor ir poco a poco tocando ciertas cosas e ir viendo cómo funcionan que hacer 1000 cambios. Obviamente, si la estrategia está mal, ¿vale?, y lo que hemos propuesto no es la adecuada, o nos han dado una estrategia, nosotros la hemos probado y vemos que no está funcionando, ahí lo que tenemos es que rehacer la estrategia, ¿vale? No sería una propuesta de cambios, sino tendríamos que rehacer esa estrategia, actualizarla o crear otra totalmente diferente y entonces empezar a implementarla. Otra importante es que midas siempre con la misma herramienta, ¿vale? Hay veces que hay como una leve variación entre la información que coge una herramienta y la que coge otra. O por ejemplo, pasa mucho también con el tema del engagement, que cada uno tiene como su fórmula y por lo tanto pues puede variar y no es lo que te dice una herramienta no es equiparable o equivalente a lo que te pueda decir otra, porque cada uno tiene su fórmula diferente y tienen un tope diferente de engagement. Por lo tanto, es importante que siempre estemos analizando con la misma herramienta, porque si no, no vamos a poder compararlo de un mes a otro. Y en base al anterior también te recomiendo que siempre analices con el mismo periodo, es decir, si yo estoy todos los meses analizándolo, que siga haciéndolo durante todos los meses. Porque si no, lo que pasa es que el que yo de repente analice 2 meses, ¿vale?, no tiene por qué dividirse esos resultados, es decir, no tiene por qué ser la mitad de los resultados del primer mes y la otra mitad del segundo, sino que realmente lo que pasa puede que haya funcionado mejor un mes que otro, ¿vale? Esto lo podemos ver en analítica, pero sí que es verdad que cuando luego lo entregamos hay veces que el cliente no entiende que son 2 meses y por lo tanto puede ser resultados diferentes y por lo tanto pues puede no interesarnos tampoco que lo vea porque no lo está entendiendo realmente. Entonces yo siempre recomiendo que se siga la misma periodicidad, ¿vale? En concreto yo, salvo cuentas a lo mejor que publican mucho contenido, que tienen mucho movimiento, que son mucho más grandes, ¿vale?, que ahí sí que podemos hacer un análisis semanal o quincenal. En cuentas normales, con hacer uno mensual es más que suficiente. Y luego lo que sí que recomiendo, como os decía antes, trimestral, cuatrimestral o semestralmente, hacer uno mucho más, digamos, al detalle, ¿no?, y analizar mucho más las cosas para tomar decisiones sobre la estrategia y ver si tenemos que cambiarla o no. ¿En qué me baso para hacerlo trimestral, cuatrimestral o semestral? ¿Vale? Como os he dicho antes, pues sobre todo en el momento en el que esté la empresa. Si la empresa, digamos que ya está estabilizada, ¿vale?, podemos hacerlo cuatrimestralmente o semestralmente. Si la empresa, digamos que está en crecimiento, ¿vale?, lo más normal es que vayan habiendo más cambios, vaya habiendo más lanzamientos, vaya habiendo nuevos productos o servicios, etcétera, y por lo tanto sí que recomiendo trimestral o cuatrimestralmente. Espero que este contenido te haya sido interesante y te haya sido útil. Ya sabes que te invito a que te suscribas a mi canal y que puedes seguir aprendiendo de redes sociales y de marketing digital con el vídeo que te dejo aquí al lado. Nos vemos en los vídeos.